Yo sé que es difícil tener fe en el Señor cuando las cosas que planificamos no las podemos conseguir. Yo sé que es difícil tener fe en el Señor cuando pedimos por un ser querido que está postrado en cama y a pesar de que pedimos al Señor, en vez de mejorar, termina falleciendo. Yo sé que es difícil tener fe en el Señor cuando creemos, cuando anhelamos ciertas cosas y cada vez se torna más difícil alcanzarla. Yo sé que es difícil y nos preguntamos, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios está ahí junto a mí? Yo sé que es difícil, pero hoy traemos una historia interesantísima, una historia que va a permitir transformar tu forma de ver las cosas, una historia que te va a trasladar a una escena y vas a entender que no siempre las cosas que creemos las vamos a conseguir, pero cuando tenemos la fe puesta en el Señor, las bendiciones sí llegan a nuestra vida. Sin más, comencemos con historias para la diferencia. Bienvenidos a su podcast Jóvenes, Siendo la Diferencia. El podcast donde aprenderás textos bíblicos, reseñas, historias, el resumen de la escuela sabática y mucho más. Bajo la conducción de su amigo y hermano, Sado Tejeda. Dios nos ha llamado a testificar. ¿Aceptas el reto? Estamos muy contentos de poder estar con ustedes en un espacio más de historias para la diferencia. Y en esta ocasión vamos a compartir una historia que encontramos en el libro de Mateo, su capítulo 15, los versos del 21 al 28. Y como todos los jueves, vamos a estar compartiendo estas historias que nos van a permitir a nosotros aumentar un poco nuestra fe, nos van a hacer recapacitar en nuestra posición, y cualquier pensamiento erróneo que nosotros, tras diferentes experiencias, hayamos experimentado, van a ser transformados para ser diferentes de acorde a la gloria y honra a nuestro Dios. Así que vamos a iniciar. Iniciamos leyendo en el verso 21 hasta el 28 del capítulo 15 del libro de Mateo. Cuando Jesús salió de allí, de repente se dirige a Tiro y Sidón. De pronto sale una mujer cananea que vivía en dicha región y a gritos decía: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. A mi hija le atormentan demonios. Pero Jesús no le dice ni siquiera una palabra. Entonces los discípulos se acercan a él y le ruegan: despídela, pues viene gritando tras nosotros. Y entonces Jesús les responde: yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella viene, se postra delante de él y le dice: Señor, ayúdame. Y entonces Jesús le dice: no está bien que tome el pan de los hijos y lo eche a los perrillos. Y ella en forma sabia le responde: cierto, bien has dicho, Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de los amos. Entonces Jesús le dijo: mujer, tienes bastante fe, que se haga contigo tal y como deseas. Y de este mismo instante su hija fue sanada. Gloria a Dios, porque en esta historia vamos a conocer la historia increíble de esta mujer. Vamos a conocer la fe desde una perspectiva diferente. Porque es muy fácil, cuando no alcanzamos las cosas, desanimarnos. Es muy fácil tirar la toalla a la primera. Es muy fácil nosotros querer alcanzar cosas y no alcanzarlas desde el primer instante, decir: bueno, ya, eso no es para mí, ese no es el propósito de Dios. No. Hay que tener la mente bien puesta y hay que entender de que no siempre vamos a conseguir las cosas, porque lo que queremos siempre no es lo que Dios tiene para nosotros. Pero al final, nosotros tenemos la decisión de hacer cualquier cosa que deseemos con nuestra vida. Y vamos a introducirnos a la historia. Y vamos a ver 3 partes importantes. La primera parte es que la mujer sabe en quién ha creído. Si vemos el verso 22, cuando esa mujer se le aparece, dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí entonces se preguntan ustedes: pero ¿cuál es la cuestión? Si ella simplemente dice: Hijo de David, ten misericordia de mí, ¿qué significa eso que ella la conozca? Si usted se pone a estudiar
en el libro de Mateo y la historia de los 4 evangelios, van a notar algo súper interesante. Y es que los de Jerusalén y los de Canaán no se llevaban bien. Ellos tenían diferentes costumbres y entendían que los de la casa de Israel eran quienes merecían la salvación, mientras que los cananeos eran personas inmundas, eran personas que no merecían alcanzar ni siquiera la misericordia de Dios. Pero una parte importante de la estadía del Señor en esta tierra es venir a romper todos esos tabúes, es venir a romper todas esas divisiones. ¿Para qué? Para unificar su pueblo, para dar a entender de que todos merecemos la salvación de acorde al Señor. Y entonces se van a preguntar, pero si el Señor vino a unificar, ¿por qué entonces éste la rechaza? Si el Señor viene a unificar, ¿por qué entonces éste le dice, yo no vine a darle cosas a los perrillos? ¿Qué significa los perrillos? No nos adelantemos y continuemos introduciéndonos en la historia. Y como mismo le había planteado, la mujer sabía quién era el Señor. A pesar de que ésta no lo conocía en su totalidad, ésta sí tenía la fe de que Jesús venía de la descendencia de David. ¿Y qué significa eso? Que esta mujer había estudiado las profecías, que esta mujer conocía que Jesús mismo iba a descender del linaje directo de David, cosa que muchos de los mismos israelitas desconocían. Y vemos entonces que la mujer sabe en quién ha creído. Y esa es la primera parte de esa historia, que usted tiene que saber en quién usted ha creído. Porque si usted no tiene claro en quién ha creído, en la primera dificultad usted se va a alejar. En la primera dificultad usted va a menguar. En la primera dificultad usted va a decir, bueno, el Señor no quiere que yo alcance eso. Y no siempre es que Él no quiere que tú lo alcance, es que no es el tiempo. Y otras veces el Señor simplemente necesita que tú des más. ¿Para qué? Para afincar tu fe. ¿Para qué? Para que tu fe pueda ser perfeccionada y tu carácter pueda ser para la salvación. Y lo segundo que vemos aquí lo encontramos en el capítulo 23. Jesús la ignora. Y Jesús sigue caminando como que no es con él que ella está hablando. Y la mujer viene detrás. Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se hace como que no es con ella que está hablando. Y entonces vemos los discípulos. Los discípulos le dicen, pero maestro, despide a esta mujer. Despídela para que se calle. Y los discípulos, al parecer, no habían comprendido aún la esencia del cristianismo. Los discípulos no habían comprendido aún la esencia de andar con Cristo Jesús. Los discípulos no habían comprendido aún la esencia de servir a Dios. Les recomiendo que escuche El extranjero dentro de tus puertas, que es la lección de escuela sabática de esta semana. Les recomiendo que la escuche porque ahí va a comprender la importancia del cristianismo real, la importancia de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y es triste, pero los discípulos no conocían esa importancia, porque los discípulos, en vez de decirle al maestro, maestro, ten misericordia, ayúdala, no. Los discípulos le decían, Jesús, despídela. Señor, despídela, porque está gritando, porque no se calla. Señor, despídela, ya estamos cansados de ella. Los discípulos aún les faltaba amor, les faltaba empatía, les faltaba ver a cada persona como Jesús los veía. Los discípulos, a pesar de andar con Cristo Jesús, estaban ciegos. Y eso pasa con muchos de nosotros. Nosotros estamos ciegos y queremos todas las bendiciones para nosotros. Somos egoístas, somos rebeldes. Y en vez de ver a las personas a través de los ojos de Dios, lo vemos con ojos de egoísmo. Pero a esta mujer no le importó las circunstancias. A esta mujer no le importó las dificultades. Esta mujer sabía en quién había creído y sabía que el Señor tiene poder, tiene autoridad sobre todas las cosas, incluyendo los demonios. ¡Wow! ¡Qué fe tan maravillosa la de esta mujer! Y sigue diciendo entonces la palabra de Dios. Jesús continuaba ignorándola. Pero en un momento Jesús ya dice, vamos a probar su fe. Vamos a ver hasta dónde esta mujer está dispuesta a llegar. Y de repente entonces abre su boca y dice, yo no fui enviado sino a los hijos de Israel. O yo no vine a dar comida a los perrillos, sino a los hijos de Israel. No sé
cuál es tu situación en la actualidad. Pero en tu posición, ¿qué tú hubieses hecho si hubieses estado en ese lugar y Jesús te dice, yo no vine a ayudarte a ti, yo tengo mi grupito selectivo? ¿Realmente eso fue lo que Jesús dijo? ¿Realmente el Señor en la actualidad tiene un grupo especial donde los demás no importan? Y vamos a seguir viendo esa historia y vamos a comprender que el Señor no la estaba ignorando. Y cuando el Señor le habló, el Señor no quería que ella se alejara. El Señor solamente quería que su fe fuese aumentada, porque en las dificultades es donde Cristo se perfecciona. En las dificultades es donde más nuestra fe incrementa. Y como dice Santiago, hermanos, siéntanse dichosos de ser tentados. Glorifíquense en ser tentados. Y nota, Jesús no tienta. Nota, como Jesús no puede ser tentado, Jesús no tienta. Jesús permite que sucedan las circunstancias. ¿Para qué? Para que nuestro carácter sea forjado y así, y solamente así, nosotros alcancemos la salvación. Y vemos entonces que esta mujer, a pesar de que Jesús le dice lo que le dice, ella sigue con su fe fuerte en el Señor. Y al final, cuando Jesús vuelve y le habla, ella le dice, Jesús, hasta los perrillos comen de la mesa de sus amos. ¿Y qué significa eso? Todos merecemos la salvación. Gloria a Dios. Todos merecemos la oportunidad de estar junto a Jesús. Y es increíble cómo el Señor termina esta historia. Mujer, tienes bastante fe. Que se haga de acorde a como tu corazón desea. Es hermoso realmente. Es hermoso porque el que persevera confiando y fundamentado en la palabra de Dios alcanzará la victoria. Es hermoso ver cómo esta mujer, a pesar de no ser del círculo donde estaban los beneficiados, a pesar de no tener ciertas cosas en beneficio para ella, confió en el Señor. A pesar de que los discípulos quisieron alejarla, confió en el Señor. A pesar de que supuestamente parecía que el Señor la estaba ignorando, confió en el Señor. Y al terminar su proceso, pudo decir, gloria a Dios, he peleado la batalla de la fe y de dependencia de Dios alcancé la victoria. Y eso es lo que queremos para todos ustedes, hermanos, que confíen en Dios, que aunque no entiendan por qué suceden las cosas, confíen en Dios. Aunque no comprendan todas las cosas que suceden, confíen en Dios, porque el Señor sí te escucha, el Señor sí está junto a ti. Este es nuestro deseo, que tu confianza, tu fe esté puesta en el Señor, que a pesar de todo, tu oración sea, no entiendo el proceso, Señor, pero en este proceso yo sé que tú te perfeccionarás. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima historia para la diferencia. Gracias por llegar hasta el final. Te invitamos a seguirnos en Jóvenes, Siendo la Diferencia, en todas las plataformas digitales. Te invitamos a compartir este y todos los estudios con tus amigos y hermanos, para que Dios también bendiga su vida. Y ahora, ¿qué resta? Testificar. Dios nos ha llamado a testificar. ¿Aceptas el reto? Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.